Capítulo 12. La tentación. Mientras Rebeca estaba ocupada con su lectura, se sobresaltó por un repentino estruendo en la ventana. Un puñado de piedras había sido arrojado contra los cristales con una mano nada débil. Varios vidrios de la celosía se rompieron. Una hermosa flor que estaba en el alféizar fue derribada y el suelo quedó cubierto de fragmentos de vidrio, losa y tierra. Rebeca no solo se sobresaltó, sino que sintió temor. El daño causado no podía deberse a un accidente, debía ser una expresión deliberada de la malicia de la cual ella y su esposo eran objeto. La señora Holditch sintió miedo tanto de acercarse a la ventana como de abrir la puerta, y no fue sino hasta pasados varios minutos que reunió valor suficiente para intentar averiguar quién había perpetrado aquella ofensa. La naturaleza yacía tranquila y apacible a su alrededor. Al salir al pequeño jardín, Rebeca no escuchó más que el gorjeo de los alegres pajarillos entre los árboles y el zumbido monótono de un gran abejorro que revoloteaba sobre las flores. Sin embargo, a pocos metros de la cabaña, Rebeca descubrió sobre el césped la marca de una gran bota claveteada que sabía bien que no pertenecía ni a su esposo ni a su hijo. No había sido, pues, un niño quien causó aquel daño malicioso. Podía ser solo el primero de una serie de actos que destruirían su paz y tal vez incluso pondrían en peligro su seguridad. Con una sombría sensación de inquietud, la señora Holditch regresó a su cabaña, cerrando cuidadosamente la puerta y echando el cerrojo, una precaución que nunca antes había tomado durante el día. Lentamente levantó uno a uno los pedazos rotos del suelo, deteniéndose a menudo para escuchar y lanzando miradas nerviosas hacia la celosía. «La vida será insoportable aquí», pensaba Rebeca. «Si constantemente voy a estar expuesta a molestias como esta, quién sabe en qué forma aún más terrible puede manifestarse el odio de estos seres malvados. Seré desdichada si Robert alguna vez tarda más de lo habitual en regresar a casa, especialmente cuando los días se acorten y deba volver después del anochecer. Ojalá nunca hubiésemos visto el castillo Lestrange. Y ahora no podemos irnos. La pobreza nos ata a él como a un poste para ser acosadas por la malicia, el odio y la calumnia sin poder escapar». Rebeca sentía aún más amarga su prueba porque ella había sido una de las principales causas de haber llevado a su familia a aquella situación. Holditch había estado dudando entre aceptar su puesto actual y el de administrador de la finca de un comerciante retirado de Liverpool, cuando Rebeca había puesto todo el peso de su influencia en la balanza a favor del baronet. El castillo Lestrange, la antigua y romántica residencia de una familia noble, tenía para su imaginación encantos que la casa Botham jamás podría ofrecer. Como las ventajas y desventajas estaban casi equilibradas, Holditch permitió que los deseos de su esposa inclinaran la balanza de su decisión. Amargamente se arrepentía ahora la esposa del mayordomo del papel que había tomado en aquella elección. Sufría un temor personal real. Una mujer tímida y sensible podría ser perdonada si, en una cabaña solitaria, sin un amigo al alcance de la voz y sabiendo que había enemigos cerca, cedía a emociones de pavor. Sus pensamientos oscilaban dolorosamente entre las penas de su anciano padre y los peligros que amenazaban a su esposo. La pérdida de unos ahorros ganados con tanto esfuerzo tampoco era una causa menor de pesar. Si Holditch tuviera oro, pensaba Rebeca, podría dejar de inmediato su odioso puesto por otro en el que su integridad le valdría honor en lugar de rechazo. Si tuviera oro, podría librar a mi querido padre de la carga de la deuda y del temor de la prisión. ¿Está mal desear con fervor, orar con vehemencia por dinero, no por codicia, sino como medio para librarse de preocupaciones angustiosas? Con el libro sobre las rodillas, Rebeca meditaba así sobre sus aflicciones, cuando escuchó un paso pesado afuera y luego un golpe en la puerta. En su estado nervioso, sintió miedo de abrirla sin antes averiguar quién podía ser el visitante. El golpe se repitió, y entonces una voz desconocida para Rebeca preguntó si el señor Holditch se encontraba en casa. Rebeca corrió al cerrojo y abrió la puerta, viendo a una persona cuyo aspecto no le resultaba familiar. Era bajo de estatura, de mediana edad, y estaba tan bien vestido que, al primer vistazo, la señora Holditch lo tomó por un caballero, aunque una segunda mirada deshizo esa impresión. De algo, sin embargo, estaba segura. Aquellas relucientes botas de charol no eran las que habían dejado la huella de clavos sobre el césped. «¿Está el señor Holditch en casa?», repitió el desconocido. «Mi esposo, el señor Holditch, está en la iglesia». «¡Qué contrariedad!»,
dijo el visitante, entrando sin invitación, quitándose el sombrero y secándose la frente con un pañuelo de seda rojo. He venido desde Portley para verlo y mañana regreso en tren a Londres. Tengo un pequeño asunto que tratar. Él conocerá mi nombre, Donkin. Y dejando una tarjeta sobre la mesa donde se leía Donkin y compañía, comerciantes de madera, Millbank, el extraño se sentó sin ceremonia en una silla. Mi esposo no trata asuntos de negocios en domingo, dijo Rebeca. Muy bien, buena norma. Yo tampoco la rompo nunca, dijo el señor Donkin, aparentemente absorto en examinar sus relucientes botas. Pero verá, quiero arreglar con él la compra de toda la madera que se ha cortado últimamente en la finca y también la del cerro que va a ser escarpado para el ferrocarril. Tengo entendido que Sir Dick Bay desea venderla, y como llevo años haciendo tratos por aquí, pensé pasar a resolver el asunto personalmente. Sir Dick Bay siempre realiza este tipo de negocios a través de su mayordomo. No lo sé, no he oído nada al respecto, respondió Rebeca. Ah, claro, usted y su esposo son nuevos en el lugar. No puedo esperar a que él regrese de la iglesia, dijo el comerciante, sacando su pesado reloj de oro. Pero puede darle un recado de mi parte y esperaré su respuesta antes de las 10 de la mañana. Dígale que yo, el señor Donkin de Millbank, estoy dispuesto a ofrecer 400 libras en efectivo por la madera que él y yo inspeccionamos juntos hace poco. Creo haber oído a mi esposo decir, comentó Rebeca con cierta vacilación, que esa madera valía el doble de esa suma. Donkin soltó una risita breve. Gran error, querida señora. Hay que tener en cuenta que el mercado está muy plano y que el costo del transporte corre por cuenta de nuestra firma. Además, Donkin parecía examinar sus botas con más atención que nunca. Siempre, ya sabe, es nuestra práctica hacer un reconocimiento del 10% sobre el precio acordado a la persona por medio de la cual se realiza la transacción. El 10% de 400 libras son 40 libras en efectivo al momento. Eso también debe tomarse en cuenta. El corazón de Rebeca latía con fuerza. ¿Sería posible que una suma tan grande se ofreciera realmente a su esposo justo en el momento de mayor necesidad y que pudiera aceptarla sin violar los principios que lo habían guiado durante toda su vida? En cuanto a esto último, una fuerte duda surgía en su mente y fue con nerviosa vacilación que dijo: «No creo que el señor Holditch esté acostumbrado a recibir este tipo de obsequios, ni que lo considerase correcto». El señor Donkin esbozó una sonrisa que parecía decir: «Usted es ingenua, sabe muy poco de la vida». «Es nuestro sistema habitual», dijo. «Siempre lo hemos hecho así al comprar madera de esta finca y llevamos ya 10 años haciendo negocios aquí. Todo forma parte del comercio. Le dará mi mensaje al señor Holditch», añadió, levantándose y poniéndose el sombrero. «Esperaré una respuesta antes de las 10, ya que el tren parte a las 10:25. Me hospedo esta noche en el George. Recuerde, 400 libras en efectivo y el 10% del total como reconocimiento personal para él». El visitante se marchó y Rebeca se quedó temblando entre la esperanza y el temor, anhelando el regreso de su esposo. El señor Donkin parecía un hombre tan respetable. No podía querer arrastrar a Robert a nada malo ni indigno. Si dar ese tipo de reconocimientos era una costumbre habitual, ¿por qué habría de hacerse una excepción en su caso? Seguramente lo que se ofrecía libremente podía aceptarse sin culpa. Y además, el dinero era tan urgentemente necesario y se usaría de manera tan generosa. ¿No era esto una respuesta a la oración? ¿No era acaso la provisión enviada como recompensa a la fe inquebrantable de Robert? Rebeca estaba tan absorta por la visita del comerciante que incluso la ventana rota pasó a ser un asunto de menor interés, y al verla solo aumentaba su deseo de verse pronto libre de una situación que la exponía a molestias e insultos. Estaba tan absorta en la oferta que casi olvidó preparar la comida familiar. «Pero madre, ¿qué ha pasado aquí? La cabaña parece como si un toro loco hubiera embestido con los cuernos nuestras celosías», fue la primera exclamación de Ned al entrar en casa. «¿Quién ha hecho esto?», preguntó Holditch con severidad al observar las huellas del reciente daño. Rebeca relató la lluvia de piedras que la había sobresaltado mientras leía. Ned rompió en exclamaciones indignadas. Su padre murmuró: «¡Cobarde, indigno de un hombre!». Ambos salieron de inmediato para examinar la huella que había sido la única pista del agresor, pero alguien se les había adelantado. La marca había sido borrada con algún instrumento plano como una pala. «¡Padre! Vas a llegar al fondo de esto. Vas a descubrir al canalla»,
exclamó Ned. Lo intentaré, y sin embargo, dijo Holditch pensativamente, dudo mucho que sea posible descubrir cuál de los muchos que me guardan rencor se ha atrevido a manifestarlo de esta forma cobarde. El atentado, los medios para evitar que se repitiera y las conjeturas sobre el posible autor formaron el tema principal de conversación durante la comida, siendo Ned quien llevó con mucho la mayor parte del diálogo. Holditch estaba más molesto de lo que dejaba ver, pues aunque no temía nada en lo personal, era muy sensible respecto a su esposa. Rebecca evitó intuitivamente mencionar algo sobre la visita de Duncan delante de su hijo y se alegró cuando la comida terminó y Ned salió de la cabaña. El muchacho estaba ansioso por encontrar a su oráculo, Parker, y consultarle sobre el asunto de la rotura de la ventana, pero no mencionó su intención a sus padres, no estando seguro de que aprobaran tal visita. Parker estaba ganando sobre Ned esa influencia que un hombre amable, jovial, entretenido, hábil en los juegos y dispuesto a la diversión fácilmente ejerce sobre los jóvenes. Tan pronto como Ned estuvo fuera de alcance, Rebecca se levantó, cerró la puerta y luego, sentándose junto a su esposo, le repitió casi palabra por palabra su conversación con Duncan. No hizo ningún comentario hasta terminar. Holditch escuchó en silencio y entonces ella, lanzándole una mirada tímida, dijo: «No sé qué pensarás de esto, Robert, pero si es habitual y correcto aceptar un obsequio así, parece como si fuera una bendición enviada por Dios». Como Holditch no respondió de inmediato, su esposa se armó de valor para añadir: «Casi no creo que pueda estar mal hacer lo que todos hacen». «¿No?», dijo Holditch con tono de pregunta. «Entonces, tampoco había daño en adorar la imagen de oro con el resto del mundo». «Esto es diferente, querida esposa», dijo el mayordomo. «Satanás está siempre listo para convencernos de que lo negro es blanco y lo malo es bueno, cuando el interés propio nos dispone a dejarnos convencer. Dices que el dinero es un obsequio, pero ¿de qué bolsillo sale? Aceptarlo sería robar a mi patrón». Rebecca enrojeció al oír esas palabras. Le pareció que había estado haciendo el papel de Eva al tentar a su esposo. «¿Qué harás entonces, Robert?», preguntó. «Le haré saber al señor Duncan que 800 libras es el precio justo y equitativo por la madera. Por esa suma puede llevársela, pero no por menos. Si no acepta las condiciones, hay otros que sí lo harán». «Cuidas los intereses de Sir Digby como si fueran los tuyos propios», dijo Rebecca. «Es un deber claro», respondió el mayordomo. «No es precisamente merecedor de ello. La dignidad o indignidad de una persona no tiene nada que ver con mi deber hacia ella», dijo Holditch. «Debo responder por mi conducta hacia un amo terrenal ante mi amo en los cielos». Holditch llevó sus principios a la práctica. A primera hora de la mañana siguiente caminó hasta Portley y tuvo una entrevista con el comerciante de madera. Duncan comprendió rápidamente con qué clase de hombre trataba ahora y percibió que su intento de influenciar a Holditch a través de su esposa había fracasado. Sin embargo, no cerró el trato de manera definitiva. Dijo que consultaría con su socio en Londres y regresaría para concretar el negocio, pero no volvió a pronunciar ni una sola palabra sobre el reconocimiento al mayordomo. El descuidado y extravagante baronet podría tener otras 400 libras para derrochar en vanidades ostentosas, pero era poco probable que llegara a saber que se lo debía a la integridad de alguien a quien consideraba parte de un orden inferior de personas. ¿Y qué tenía Holditch entonces para compensar el dinero que tanto necesitaba y que bien podría haber aceptado? Ese dinero que estuvo al alcance de su mano, pero que no se inclinó a tomar. Tenía la luz serena de una conciencia aprobada, que es como una sonrisa de Dios. No temía mirar a ningún hombre a lo lejos. No había cambiado por el polvo dorado de la tierra la herencia preparada para los hijos de luz.